Les decía antes de irnos a la pausa que íbamos a estar hablando de la cosecha de granos gruesos, de maíz y de soja, que viene siendo bastante dispar, en algunos lugares con muy buenos rindes, en otros con bastantes daños. Por eso la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires siguen manteniendo la proyección en 48 millones de toneladas y media, 48,5 millones de toneladas, por los daños que han sufrido los cultivos de manera significativa en el noroeste argentino y en el noreste argentino. De este tema y de los números que están haciendo los productores vamos a hablar con Carlos Baravalli, que es de Federación Agraria Argentina. Carlos, gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, están viendo esto, ¿no? Bastante dispar la cosecha de acuerdo a la zona. De acuerdo a la zona hay rindes que son muy buenos y a lo mejor otros que no son tantos, de acuerdo a donde ha hecho efecto las inclemencias climáticas. Lo que sí estábamos percibiendo es que el productor de alguna manera no vende la soja como la venía vendiendo el año pasado. Según informaciones de la Bolsa de Comercio, si comparamos marzo del año pasado con faltaría de vender un 33%. Eso, bueno, tiene a lo mejor distintos significados. ¿Está ahorrando a lo mejor el productor en grano? Lo que uno piensa como productor, yo hablo como productor chico, ¿cierto? Sí. El productor, para mí, es un precio que a lo mejor no es un precio muy tentador para poder vender, entonces vende lo necesario, lo justo como para pagar todo el tema de gastos que se generaron en la campaña, y esa diferencia que tiene para afrontar la campaña de trigo que viene y afrontar todo el año de gastos, porque el productor no cobra todos los meses, entonces su resguardo lo tiene que hacer en grano y va a ir vendiendo en medida que necesita. A lo mejor con un precio un poco más tentador podría vender, o a lo mejor con alguna seguridad más en cuanto a qué sembrar, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Venimos de del año pasado que el productor decidió no sembrar trigo, o sembrar muy poco trigo. Decisiones que a lo mejor hicieron dejar ese lote para hacer soja de primera, o para hacer a lo mejor algunos cultivos que no son tan tradicionales como el trigo, como fueron a lo mejor el tema de arvejas o garbanzo o de colza, en los cuales los resultados a lo mejor no fueron muy buenos. También algunos se jugaron por el tema de a lo mejor por el centeno, avena, cebada. Entonces el tema para mí de la venta de hoy tiene que depender mucho a eso, ¿no? A ver qué sembramos, qué hacemos. Si no tenemos claro la perspectiva de qué se va a sembrar, para qué vas a vender, hacer frente para qué. Entonces, por ende estás esperando a ver qué pasa, ¿no? Porque no solamente es qué sembrar, sino todo lo que pasa con el dólar. Sí. ¿Y Carlos, le sirve al productor chico dejar su lote sin nada hasta la próxima gruesa? Lo que pasa es que, vamos a hacer un ejemplo. Sí. Ahora hay que estar decidiendo qué hacer. Si sembramos, implementamos trigo o no. Claro. Si las cosas no son claras y lo que vos ves es como pasaba el año pasado, que vos veías que tenía un costo que superaba un rinde estimado por zona, vos decías, che, ¿qué voy a hacer? En definitiva voy a estar vendiendo lo que tengo para endeudarme, porque si no estaba claro cuál era el margen que ibas a tener, difícilmente voy a tomar un riesgo, como significa el tema de arriesgar. No es que vos ponés un recurso y después vas y recuperás, como se dice en el campo, no todo lo que brilla es oro. Acá hay que poner recursos, hay que dejarlos a la intemperie y esperar que en 6 meses no te pase nada de raro y después entras a recuperar. Entonces, cuando se hacían los números y veía los costos que tenía la implementación de trigo y la posibilidad del recupero, era muy arriesgada la situación. Por ende, se sembraron cerca de, creo que se hizo 9 millones de toneladas de trigo. Sí. Entonces, bueno, el productor dijo, no, voy a esperar, en todo caso voy a hacer una soja de primera. Claro. Y eso es más o menos lo que pasó. No otros decidieron ninguna otra cobertura se hace. No, otros decidieron implementar algunos cultivos que no fueran trigo para ver si podían por lo menos tener la posibilidad de venderlo, porque acá
cuando estamos hablando de decir, a ver, la diferencia que puedo hacer, no es la diferencia. Acordate que la vez pasada nosotros habíamos recolectado trigo, pero estaba en bolsa y ni siquiera teníamos la posibilidad de venderlo. Entonces, es todo un tema, ¿no? No hay, yo veo que el productor le es difícil tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Siembro trigo o no siembro? Hoy hay algún comentario de alguna posibilidad de ver si lo podrían estar recuperando, conformando un fideicomiso con entidades. Todo dependerá de cómo el productor lo vea. O sea, el productor es el que analiza si puede sembrar o no. A lo mejor conformando ese fideicomiso, que le aseguren de alguna forma al productor que vea que pueda tener una rentabilidad, y a lo mejor apuesta, pero el tema es cómo hacer a recuperar la confianza del gobierno nacional hacia lo que el productor hace. No nos olvidemos que que somos muchos los productores, que hoy el gobierno nos está debiendo cerca, por ejemplo, en el caso mío, 800 pesos por hectárea. Eso es en el tema de IVA que tendrían que haberle dado al productor y que todavía no se lo han entregado. Y es mucho ese recurso, ¿no? Entonces, se pueden confiar en algunas herramientas que pueda poner el gobierno nacional cuando a la hora de hacer una devolución del IVA todavía no lo ha hecho. Y bueno, a lo mejor tendrá que empezar por ahí, devolverle el IVA al productor que lo está esperando, implementar alguna herramienta donde el productor pueda confiar y hacer una siembra del trigo. Instantáneamente el productor ahí tiene que sembrar, por ende tiene que comprar fertilizante, tiene que comprar semilla, cura de semilla, pagarle al que siembra, en el caso de contratistas, por ende automáticamente ¿qué va a hacer? Vender la soja. Vender soja para arrancar una campaña nueva de trigo. En la zona nuestra, en la zona núcleo, se hace trigo, sabemos que es una zona más, la zona por excelencia del trigo es provincia de Buenos Aires, algo de Córdoba, poco en zona núcleo, ¿no? Bueno, yo vengo de una zona de Córdoba, soy de la localidad de Carrilobo, estoy en el sureste de la provincia de Córdoba. En Córdoba se hace mucho trigo. Nosotros tenemos, la provincia de Córdoba es una zona muy distinta en toda su provincia, ¿no? Desde el norte, con escasos recursos en el tema de productividad, y más hacia el sur, cada vez que nos corremos más hacia la provincia de Santa Fe va mejorando. ¿Por qué? Porque mejora la cantidad de lluvia que hay, ¿no? Claro. En el norte de Córdoba no llueve nunca, y en la mitad de Córdoba tenemos a lo mejor 700 milímetros al año, y más cerca de la provincia de Santa Fe estamos al orden de los 1000 milímetros. Pero Córdoba, nosotros hacemos mucho trigo. Aparte, es bueno hacerlo porque corresponde para, de alguna manera, hacer todo el tema de rotación. La nutrición de los suelos, sin duda. Todo el tema de rotación. Nosotros, en el caso mío, yo hago el 33%. Ajá. Hago el 33% de trigo, el 33% de maíz o sorgo y el 33% de soja. Más algo de ganadería. Te hablo de una superficie, en el caso mío, de 145 hectáreas, que es la que lo estoy trabajando con mi papá, y tengo un contrato de parcería con mi suegro de 46 hectáreas. Pero bueno, uno tiene que hacerlo porque es lo que corresponde, ¿no? Además, lo que pasa es que bueno, ahí tenemos también algo que nunca se habla, que es el tema de la fertilización del suelo. No está incluido en las ganancias todos los nutrientes que nosotros le sacamos al suelo. Y de Federación Agraria nosotros decimos, a ver, ¿de qué forma se podría descargar eso impositivamente? A ver, si compramos fertilizante, ¿no se podría descargar? Porque en realidad cuando nosotros vendemos maíz, no estamos vendiendo nada más que el maíz. Estamos vendiendo el agua, estamos vendiendo todo el fertilizante y todo lo que se sacó. Entonces, si tuviésemos en cuenta, además de los costos fijos que nosotros tenemos, todos los nutrientes que cada vez que hay una cosecha se sacan del suelo, y no estaríamos hablando de que se saca tantos recursos. Por lo menos nosotros este último año hemos decidido no realizar la fertilización,
porque no teníamos en claro, entonces no pusimos fertilizante. No se fertilizó la soja. El maíz, si uno no lo trata con... Y bueno, pero a ver, todo depende de la tecnología. Los rindes varían mucho, ¿no? Sí, bueno, pero hay empresas o a lo mejor grandes actores en los cuales tienen una estructura para hacer frente a todo el aparato tecnológico que se necesita para hacer una alta producción. En el caso nuestro no es así. En el caso nuestro, cuando no tenemos, y sembramos hasta donde llegamos. ¿Viste? El costo es el alto del fertilizante para la implementación. Entonces, cuando no tenés una perspectiva clara de qué va a valer el producto, que eso depende del gobierno nacional también, si bien hay un mercado, pero el gobierno si interviene, y no interviene siempre a favor del productor, interviene, pero cuando podría intervenir para decir, che, mirá, es necesario hacer un reajuste, no, o sea, fue el caso, por ejemplo, el tema de las emergencias agropecuarias. Hay un fondo de 500 millones de pesos, y nosotros sufrimos, el año pasado sufrimos una sequía fuertísima, hicimos hacer todas las declaraciones juradas a los productores para ver si podían ser sujetos de crédito para comenzar una campaña a futuro, y sin embargo ni siquiera fue homologada. Estamos hablando en Córdoba, fueron afectados 4 millones de hectáreas, donde nosotros sacamos un promedio de 5 quintales de soja, 4 quintales de soja, el año pasado, no la cosecha esta, el otro. Entonces ahí se necesitaba, así como interviene y saca retención el gobierno, si hay un fondo y además hay una ley, que esos fondos fueran destinados a los productores que hubiesen completado la planilla de declaraciones juradas. Y sin embargo no pasó. Consecuencia de ello, ¿qué pasó? Los productores chicos nos hemos achicado. Yo te hablaba recién de la cantidad de hectáreas que trabajaba. Yo trabajaba un poquito más, que esa sí, que trabajaba un poquito más que alquilaba. Y bueno, tras la emergencia, el no poder tener un crédito para hacer frente a una nueva campaña, dije, no, esta no la puedo seguir alquilando. No alquilo más. No la alquilo más. ¿Y a dónde fueron a parar? Y fueron a parar en manos de actores más grandes. Y esa es la concentración que nosotros venimos denunciando desde nuestra entidad, ¿no? El proceso de concentración que no se había visto. La verdad yo, si bien tengo pocos años, considero tener pocos años, nunca había visto un proceso de concentración de la producción. Federación Agraria nace debido a un proceso de concentración de tierra. Y hoy estamos adelante de una concentración de producción. No se escucha hablar, cuando hablamos del campo, no se escucha hablar del sujeto agrario. Siempre hablamos de millones de toneladas, millones de litros. ¿Y el sujeto agrario dónde está? Entonces, me parece que ante un gobierno nacional popular y progresista, el cual debería tener en cuenta la mirada del agricultor familiar, no lo está teniendo en cuenta y simplemente se apunta a un tema de caja. A ver, sembremos más soja, más retenciones, más recaudación, y de esa forma le damos para adelante. O sea, como quien dice, tapamos el pozo, pero no miramos el problema. La sojización que se da en Argentina es un problema y el gobierno nacional poco hace, porque hoy está interesado en ver cómo recauda, y una forma de recaudar es vender soja, retenciones y caja. Lo que pasa con los productores, yo como lo vivo, poco le interesa, y esto conlleva una desaparición del producto. Gracias por venir, Carlos. No, gracias.